pero recuerden que una máquina de Moore, ¿sí?, tiene sus estados asociados a la salida, es decir, cada estado representa una posible salida. Entonces, como mínimo, va a tener el alfabeto de salida, que acá son 4, 0, 1, 2 y 3, como mínimo. Puede ser que haga falta un estado adicional para representar algo que nos esté solicitando el problema, ¿no? Algo adicional. Pero como mínimo va a tener esas 4 salidas. ¿Por qué? Porque la máquina de Moore, cada estado representa una salida. ¿Se entiende entonces esta respuesta? Hola. Sí, profe, perfecto. ¿Sí? Se entiende, profe. Bien, gracias. Hoy están muy muditos, no sé qué le pasa. Tengo 67 participantes y están, bueno, ahí. ¿Qué ha pasado, Lucas? Que te ha puesto una cara, has puesto una carita de enojo ahí. ¿Está difícil? A ver, en la teoría, en la clase teórica, clase 13 creo, cuando han visto máquina de estados finitos, ¿sí? Han visto que en el modelo de Moore las salidas estaban asociadas a los estados, ¿o no? ¿Han visto ese concepto? ¿Alguien que hable, por favor? Así no tengo que estar volviendo al chat. Sí, profe, Sí, sí, profe. sí vimos. Sí, bueno, esa era la idea, digamos, de esta pregunta, ¿no? O sea, a ver si ese concepto había quedado fijo. En el modelo de Moore hay dos maneras de representar las máquinas de estado finito. Una es con el modelo de Mealy, ¿verdad? Y otra con el modelo de Moore. La diferencia entre uno y otro, básicamente que en el modelo de Moore, cada estado representa una salida, ¿sí? Cada estado representa una salida. Y en el modelo de Mealy, yo leo y cuando leo transiciono a un estado y además emito una salida, ¿sí? Esas son las diferencias. Sí, Norma o Ruth, no sé cómo querés que te diga. A veces parece como muy descolgado, digamos, la teoría de la práctica, ¿no? Eso es cierto, pero bueno, lo que tengo que tratar de hacer es ver varias veces los videos de la teoría para fijar los conceptos, ¿ah? Esa es la idea, fijar los conceptos. Y con los conceptos tratar de ir a la práctica. Y sobre todo, después de ver la clase teórica, sí o sí hay que ver los videos de la clase práctica, porque en la clase práctica están aplicados los conceptos. Y los ejercicios que vamos a hacer hoy en la tarea grupal está basada en esos conceptos. Y en los videos de la práctica básicamente le piden que hagamos lo mismo. Pero sí, este tema, y además 33, ¿qué cosa? ¿Qué es todavía? ¿Qué sería 33 la máxima gente? Todavía no entiendo lo que me quiere decir. Mentira, profe. No sé qué me quiere decir, pero bueno. Ya después lo charlamos. Bueno, seguimos. Seguimos, me dicen cuando se vea el Word, por favor. ¿Ya ven el Word? Sí, profe. Sí, Bien. Seguimos con la otra pregunta. Bueno, esta pregunta a mí me la muestran así en la tabla y yo, ¿qué quieren que les diga? Sí o sí, tengo que pasarla a un grafo para entenderla. Dice así, la siguiente máquina de Mealy tiene este alfabeto de entrada, o sea, lee los símbolos 1 y 2, ¿sí? Y tiene el alfabeto de salida 0 y 1. Acá hay como dos tablas, ¿no? Antes no, en la práctica esto no lo hacíamos así, sino en la misma tabla representábamos las dos cosas. Pero bueno, veamos, así está en la teoría, lo veamos así. Entonces, cuando lee el símbolo 1, está en el estado 0, que es el estado inicial, en Q0, ¿verdad? Cuando lee el símbolo 1, transiciona a Q1, ¿sí? ¿Y cuál es la salida? 0. Entonces, yo estoy acá en Q0. Cuando leo el símbolo 1, transiciono a Q1, ¿sí? Leo 1, transiciono a Q1 y la salida es 0. Ahí está representado en forma de grafo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Cuando estoy en Q0 y leo un 2, transiciono a Q0 y me voy a la tabla de salida y la salida es 0, ¿sí? Entonces estoy acá en Q0,
leo un 2, ¿sí? Y la salida es 0. Entonces voy traduciendo cada filita de esta tabla en un grafo. Listo, Q0. Como hay 2 entradas, tengo 2 transiciones nada más. Ahora vamos a Q1. Cuando estoy en Q1 y leo un 1, ¿verdad? Transiciono a Q1, o sea, al mismo estado, y la salida, me fijo acá, es 0, ¿sí? Cuando estoy en Q1 y leo un 2, transiciono a Q2, y la salida sigue siendo 0. Listo, Q1, ya leí los 2 símbolos de entrada. Vamos a Q2. Ay, acá hay algo que está mal. Ah, la flecha esta. La flecha esta está mal. Vamos a ver acá. La flecha va para arriba, para el otro lado. Ahí está. Bueno. Vamos a Q2. En Q2, cuando leo un 1, transiciono a Q1, ¿sí? Y cuando leo un 2, transiciono a Q0. La salida, cuando leo un 1 es 1 y cuando leo un 2 es 0. Y la pregunta es, bueno, esto genera, dice, como salida un 1 cada vez que detecta cierta subcadena de entrada. Entonces hay que seguirlo, ¿no? O sea, como me dice que Q0 es el estado inicial, voy a empezar por este estado. Ya saben que en las máquinas de estado finito, en realidad yo podía comenzar en cualquier estado, ¿no? Pero por lo general, nombramos un estado como inicial, o sea, desde donde nosotros partimos para hacer el análisis, pero debería funcionar desde cualquier estado. Entonces, yo estoy en Q0. Si leo un 1, veo que transiciono a otro estado. Pero si leo un 2, me quedo en el mismo estado. Por lo tanto, la cadena, medio que no le interesa controlar los dos. Si empieza la cadena con 2, se queda aquí, ¿sí? Pero si leo un 1, ya transiciona a otro estado. ¿Me van siguiendo? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe, hasta ahí sí. ¿Sí? Hasta ahí sí, bien. Fíjense acá, en Q1, si sigo leyendo 1, pues tampoco me interesa transicionar a otro estado, me quedo aquí. Pero si leo un 2, transiciono a un nuevo estado que es Q2. Entonces me va interesando a mí que la cadena empiece con 1, ¿sí? Y puede seguir con más 1, y que después lea un 2, eso me va interesando. No sé si se dan cuenta, o sea, cada vez que sucede un evento que me interesa controlar, transiciono a un nuevo estado. Estaba en Q0, si leía 2 me quedaba ahí, no hacía nada, pero si leía 1, transicionaba a un nuevo estado. En este nuevo estado Q1, si leo 1 me quedo ahí, no hago nada, pero si leo un 2, ¿sí? Transiciono a un nuevo estado, o sea que está haciendo un control ahí, que lea 1, que después de leer 1 siga un 2, ¿sí? En Q2, si lee 1, transiciona a Q1, ¿sí? Y la salida es 1. La salida es 1. Y acá me decía que genera como salida un 1 cada vez que detecta cierta subcadena de entrada. Obviamente que acá la entrada puede ser infinitos unos y 2, ¿no? Porque esos son los símbolos de entrada. Pero cuando después de un 1, o varios unos, ¿sí? Porque acá se pueden repetir, siga un 2 y después siga un 1, emite la salida 1. Por eso, ¿cuál es la subcadena esa que está detectando? Es 1, 2, 1, ¿sí? Puede ser muchos 1, pero en realidad me interesa 1, ¿sí? Que empiece con 1, puede seguir con 1, pero me voy a quedar con el último 1, ¿sí? Después tiene que seguir un 2, y después del 2 tiene que volver a seguir un 1, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí. ¿Se entiende la subcadena que está aceptando? ¿A dónde ha emitido el símbolo de salida 1? Sí, profe. Disculpe, ¿puede volver a explicarlo? No lo entendí bien yo, Sí, por favor. explíquelo otra vez. Bueno, veamos. La traducción sí se entendió, ¿verdad? O sea, esta tablita, pasarlo al grafo, ¿sí se entendió? Eso sí, ¿verdad? Sí, profe. Eso sí. Entonces, veamos. El estado inicial, bueno, yo no le puse la flechita de estado inicial al Q0, pero es el estado inicial, ¿sí? Los símbolos que puede leer son 1 y 2, ¿sí? Y acá me dice que genera como salida un 1 cada vez que detecta una subcadena de entrada. Bueno, ¿cuáles van a ser las cadenas de entrada? Secuencias de 1 y de 2, ¿sí? Pero ¿qué forma tienen que tener esa secuencia que tiene que detectar este autómata, esta máquina de estado finito?
Yo me fijo, analizo el autómata, ¿sí? Y me fijo que, estando en el estado inicial, si la cadena que estoy leyendo empieza con 2, pues no hago nada. ¿Ah? Me quedo en el mismo estado y la salida sigue siendo 0. O sea, que no detecto la cadena que quiero detectar, digamos, que quiero controlar a ver si existe o no en la entrada del autómata. Pero si leo un 1, automáticamente transiciono a otro estado. Estoy haciendo un control acá. O sea que sí o sí, la cadena que yo quiero detectar está empezando con 1. ¿Sí? Porque cuando leí un 1, por lo menos tenía que tener un 1, ¿sí? Transicioné a otro estado. Y con eso ya me aseguré que leí un 1, ¿sí? ¿Puedo leer más 1? Sí, acá me dice que puedo leer más 1. ¿Cuánto? Bueno, infinito, porque el bucle este es infinito, ¿cierto? Y la salida sigue siendo 0, o sea, todavía no detectó la cadena que quiero detectar. ¿Cuándo la va a detectar? Cuando la salida sea 1. La salida sea 1. Ahora, estando en Q1, disculpen, si leo 1 me quedo ahí, pero si leo un 2, transiciono a un nuevo estado. O sea, estoy haciendo otro control ya, ¿sí? La cadena que yo quiero detectar tiene un 1, ¿sí? Por lo menos un 1, puede tener más, ¿sí? Y un 2. Y acá, si leo 1, fíjense que la salida sigue siendo 0. Y si leo 2, la salida sigue siendo 0, pero transicioné a otro estado y ahí ya me aseguré que tengo un 1 y un 2. Estando en Q2, si leo un 1, transiciono a Q1 y la salida es 1. O sea, acabo de detectar la cadena que quiero. Eso es lo que está haciendo el autómata este. Detecta secuencias que tienen un 1, puede tener más 1, pero me voy a quedar con un solo 1, porque acá si leo varios 1, a ver, les muestro esto. Si mi secuencia de entrada fuera 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, ¿sí? Y después de eso tuviera como varios 1 o varios 2, ¿sí? Bueno, entonces acá, yo leí un 1, estaba en Q0, leí un 1, transicioné a Q1, ¿sí? En Q1 leí varios 1, me quedé ahí en Q1. Cuando leo un 2, transiciono a Q2, ¿sí? Cuando leo un 2, transiciono a Q2. Esto lo pinto de color para que vean lo que le estoy diciendo, ¿sí? Leí varios 1, ¿sí? Pero me quedo con el último 1 que leo, digamos, ¿sí? Leo un 2, transiciono a Q2, estoy acá. Y cuando estoy en Q2 y leo un 1, ¿sí? ¿Qué hace? Transiciona a Q1 y emite la salida 1. Significa que la cadena que quiso detectar era 1, 2, 1. Pero fíjense, estoy ahora en Q1, ¿cierto? ¿Qué pasa? Estoy en Q1 y leo un 2. ¿A dónde me voy? A Q2, ¿sí? Y en Q2, estoy acá, en el 2. En Q2 leo un 1, ¿sí? ¿Y qué hace? Vuelve a emitir la salida Q1, ¿verdad? Se va a Q1, perdón, y vuelve a emitir la salida 1. ¿Por qué? Porque si bien detectó la cadena 1, 2, 1, este último 1 también forma parte de la cadena 1, 2, 1. ¿Lo ven o no? Hola. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, si estando en Q2 detecta un 2, o lee un 2, mejor dicho, lo que va a emitir como salida es 0 y vuelve al estado inicial. Vuelve al estado inicial. Aquí, el último 1 que yo leí estaba dado por la salida era 1, ¿sí? Y después leo varios 1, fíjense. 1, 1, 1, ¿qué pasa? Me voy a quedar acá en Q1 hasta que lea este 2 que está acá, ¿no? Cuando lea el 2 voy a transicionar a Q2, ¿cierto? Y en Q2 leo 2 y ¿qué hace? Me lleva automáticamente a Q0. Y en Q0, si leo secuencias de 2, pues me quedaré siempre en Q0. ¿Hasta cuándo? Hasta que lea un 1. Si leo un 1, me interesa controlar que empiece con un 1, transiciono a Q1. ¿Me van siguiendo lo que hace el autómata? Sí, profe. Bien, entonces, ¿cuál es la secuencia, la subcadena que está tratando de detectar en esta entrada de símbolos de entrada, que pueden ser cualquier secuencia de 1 y 2?
La que está tratando de detectar, por eso emite una salida 1, es la 1, 2, 1, ¿sí? La 1, 2, 1. ¿Se entendió más o menos lo que hace el autómata? Sí, profe. Bien. Recuerden acá que los bucles, es como decir, bueno, ese símbolo no me interesa controlar, o puede existir muchas secuencias de ese símbolo repetidas. A mí me interesa controlar cuando transiciono a otro estado. Eso es lo que me está interesando controlar. Por eso paso de un estado a otro y con eso me aseguré que tenga un 1, por lo menos la palabra. ¿Podría tener más 1? Sí, podría tener más 1, ¿sí? Pero empieza con un 1, sigue con un 2, ¿sí? Y termina con un 1. Esa secuencia es la que me interesa a mí controlar. Vamos a la otra pregunta. La otra pregunta, de nuevo, es una máquina de estados finitos y dice así: indicar cuántos estados tendría la máquina de Moore equivalente que se obtendría a partir de la siguiente máquina de Mealy. Bueno, de nuevo, la máquina de Moore está asociada, los estados están asociados a las salidas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? De nuevo acá, yo lo pasé a esto, a un grafo, ¿no? Tiene 4 estados, Q0, Q1, Q2, Q3, ¿sí? Y 2 símbolos de entradas, A y B, ¿sí? Y las salidas son 0 y 1. Las salidas son 0 y 1. Como la máquina de Moore está asociada a la salida, ¿sí? Pero además estoy leyendo símbolos de entrada aquí. ¿Qué pasa? Fíjense, yo tengo acá Q0. Cuando estoy en Q0 y leo una A, transiciono a Q1. Cuando estoy en Q0 y leo una B, transiciono a Q2. De Q0 a Q1, ¿verdad? La salida es 0. De Q0 a Q2, la salida es 1. ¿Cuál es el análisis que voy a hacer acá? Ya no hago toda la traducción, les voy a explicar directamente el grafo, ¿sí? Fíjense, estoy en Q0. Si leo una A, transiciono a Q1 y la salida es 0. Estoy en Q0. Si leo una B, la salida, perdón, acá la A era 0 y acá la B es 1 y transiciono a Q3, ¿sí? Me paro en Q1. Si leo una A, transiciono a Q0 y la salida es 1, ¿sí? Y si leo una B, transiciono a Q2 y la salida es 1. Yo tengo que analizar acá las salidas. Cuando llego al estado Q2, la salida puede ser 1, 0 o 1. Son diferentes salidas, ¿sí? Son diferentes salidas. Por lo tanto, a Q2 le voy a tener que asociar 2 estados en una máquina de Moore. A Q2 con salida 1 y a Q2 con salida 0, ¿sí? Veamos acá, ¿quiénes llegan a Q1? A Q1, esta flecha está bien puesta. A Q1, sí, está bien. A Q1 llega a Q3, ¿verdad? Con el símbolo B y la salida 0, ¿sí? Y llega Q0 con la entrada A y la salida 0. ¿Sí? Y después acá tengo a Q0. A Q0 llega solamente esta flecha, ¿verdad? El símbolo A con la salida 1. Y a Q2 ya lo analicé, Q1 ya lo analicé, a Q3 está llegando. Desde Q0 llega B con la salida 1 y en Q3 tengo A con la salida 1. O sea, ¿qué es lo que estoy viendo yo acá? Que Q3 tiene una sola salida, que es 1. ¿Sí? Que Q2 tiene 2 salidas, que son 1, ¿sí? 1 y 0. Por lo tanto, a Q2 le voy a tener que asociar 2 estados en la máquina de Moore, ¿sí? Q0 tiene una sola salida, llega una sola transición a Q0 y la salida es 1, ¿sí? Y Q1, acá me debo haber olvidado de poner algo porque tenía 2 salidas, a ver, ya digo. Sí, la flecha está al revés.
esta flechita está al revés. Vamos acá. La flecha iría para el otro lado. Ahí está. Entonces, a Q1, ¿qué salida están llegando? Está llegando el 1, ¿sí? Y está llegando el 0 y el 0. Por lo tanto, para Q0 y para Q3, en la máquina de Moore van a ser los mismos estados. Q0 con salida 1, no van a ser los mismos, o sea, va a tener el mismo nombre, puede ser Q0 con salida 1 y Q3 con salida 1. Pero Q1 va a tener asociados dos estados, que va a ser Q1 con salida 0, ¿sí? Porque acá llega B con 0, y Q1 con salida 1, porque acá llega A con 1. Lo mismo sucede con Q2. Q2, como está llegando B con salida 1 y B con salida 0, Q2 va a tener asociados dos estados en la máquina de Moore. Uno con salida 1 y otro con salida 0. Por eso, la respuesta a esta pregunta era que en una máquina de Moore equivalente a esta máquina de Mealy va a tener como mínimo, ¿verdad?, 6 estados. ¿Mm? ¿Se entendió la respuesta? Profe, yo como que sí entiendo, pero lo que me confunde de la definición es que en el primer punto que hemos visto como que nos decían que era la misma cantidad de salidas que tenía la cantidad de estados, digamos, de la de Moore. Claro, puedes, Y a acá ver, tiene 2 salidas y tiene 6 el mínimo. Entonces, como lo que pasa es lo siguiente, vamos de nuevo. En una máquina de Moore, cada estado está asociado a una salida, ¿sí? Cada estado va a estar asociado a una salida. ¿Qué pasa acá? Cuando vos llegas, acá en Q0 tiene dos transiciones. Una te va a Q1 y la otra te va a Q3, ¿sí? Cuando va a Q1, fíjate que la salida que emite es 0, ¿sí? Y cuando va a Q3, la salida que emite es Q1. Vos tenés que fijarte al estado que llega. En este caso llega a Q3. ¿Cuántas flechas llegan a Q3? Las marqué en rojo, ¿sí? Llegan dos. Una que viene de Q0 y la otra que viene del mismo Q3. En ambos casos la salida es 1. O sea que yo al estado Q3 le puedo asociar la salida 1. Q3 con salida 1. ¿Me seguí hasta ahí? sí, sí, sí. Bien. Ahora, lo mismo pasa acá en Q0. En Q0 llega una sola flecha, una sola flechita, ¿sí? Y es con salida 1. O sea que a Q0 también le puedo asociar una sola salida que es Q1. ¿Mm? Que es 1. No pasa lo mismo con Q1. ¿Por qué? Porque a Q1 está llegando una transición, ¿verdad? Con salida 0, ¿sí? Otra transición acá con salida 0, pero llega una tercera transición de Q2 a Q1 con salida 1. Por lo tanto, al estado Q1, ¿sí? Lo tengo que asociar con dos posibles salidas. Una con 0 y la otra con 1. ¿Mm? Por lo tanto, ahí ya tengo un estado más. Tengo uno de acá, uno de Q3, uno de Q0, dos de Q1, hasta ahí vamos 4, ¿sí? Lo mismo pasa con Q2. En Q2 llega una flecha de Q1 a Q2, ¿verdad? Con salida 1, ¿sí? Y otra que va de Q2 a Q2 con salida 0. Por lo tanto, a Q2 lo tengo que asociar también con dos salidas. Q2 con salida 0 y Q2 con salida 1. Por lo tanto, se me acaba de aumentar un estado más, ¿sí? Tengo 2 para Q2, 2 para Q1, son 4, 1 para Q0 y 1 para Q3. Cada uno, ¿verdad?, asociado a las salidas correspondientes. Esto que te marqué de rojo tienen una sola salida, el Q3 y el Q0, los dos asociados con la salida 1, y Q1 tiene que estar asociado con dos salidas, Q1 con 0 y Q1 con 1. Lo mismo pasa con Q2, Q2 con 0 y Q2 con 1. ¿Mm? Y de este grafo te va a salir el otro grafo, ¿verdad?, de Moore, que tiene que transicionar a los mismos estados, ¿verdad?, con las mismas salidas, leyendo los símbolos correspondientes. Es decir, que si vos estás en Q0, que tiene salida 1, y lees una A, transicionás a Q1, pero Q1 ¿con qué salida? A Q1 con salida 0, ¿sí? ¿Me entendés cómo es el tema? Sí, 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 sí.
Y, a ver, y acá, por ejemplo, si vos estás en Q3, que tiene una sola salida asociada que es 1, y lees una A, pasás a Q1, pero ¿a qué Q1? A Q1 con salida 1. ¿Ah? No puedo pasar al mismo Q1 que transicionaba cuando estaba en Q0. Por eso la máquina de Moore equivalente a esta, ¿sí?, va a tener 6 estados. Bien. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Bien, y esas son las ¿Profe? 3. Sí, señor, dígame. ¿Y no contaría lambda? Porque, bueno, en el ejemplo Eso dice que le la da, teoría, sí, eso dice la teoría. Pasa que no tengo el lambda yo acá, no lo necesito. La teoría, ¿qué te dice? Que por cada estado, en realidad vos por cada estado, por Q0, por Q1, por Q2 y por Q3, deberías tener 2 estados en la máquina de Moore, ¿ah? Por cada estado. Uno con salida 0 y otro con salida 1, ¿sí? Pero, a ver, lo más eficiente es que veamos, que analicemos cuáles son las salidas que podrían asociar el estado. Yo acá debería tener como mínimo 8 estados en Moore, ¿sí? O sea, el equivalente en Moore, pero algunos no van a transicionar nada, que sería el Q-lambda ese, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo 2 salidas para Q3 y tampoco tengo 2 posibles salidas para Q0. ¿Mm? Acá, ¿en qué me centré yo? Simplemente en que cuando transiciono a un estado, en este caso te estoy marcando el Q0, ¿cuántas salidas tenía, verdad, transicionando a ese estado? Tengo una sola. ¿Mm? Entonces, no tomo todas las posibilidades que tendría que tomar, ¿verdad? Si estrictamente transiciono de un modelo a otro. Tomo solamente la que necesito, en este caso, una sola. ¿Se entiende eso? Hola. sí, profe. Bien. Sí. Por eso no aumente más estados el Q0 con lambda, si es que no existe, ¿verdad?, una transición desde ese estado. No lo tomo. Tomo estrictamente la que necesito. Y para eso me baso en las transiciones que llegan al estado. Si llegan con un solo tipo de salida, que eso pasó con esta transición roja que llega a Q0 con un solo tipo de salida, pues a ese estado le asocio una sola salida. Lo mismo pasa en Q3, llega con un solo tipo de salida, salida 1, a ese estado, ¿verdad?, lo asocio con un solo tipo de salida. En cambio, a Q1 me llegaba con 2 tipos de salida, me llegaban con 0 y me llegaban con 1, pues a este estado le tendré que asociar 2 salidas en el modelo de Moore, ¿sí? Lo mismo pasaba con Q2, Q2 llegaba con salida 1 y con salida 0, por lo tanto a este estado lo tengo que asociar con 2 estados, ¿verdad?, porque tienen salidas distintas en el modelo de Moore. Bien, eso es estrictamente pasar un modelo a otro. Ahora yo, si analizo lo que hace esta máquina, puede ser que en el modelo de Moore tenga un autómata que tenga dos estados nada más, porque tiene 2 tipos de salida. ¿Ah? Puede ser. No lo analicé, así que no les diría si sí o no. Simplemente me dediqué a transformar el modelo en el otro. Pero puede ser. ¿Ah? Pero el algoritmo, digamos así, para pasar de un modelo al otro, ¿sí?, lo pueden hacer estrictamente formal, que deberían duplicar la cantidad de estados, o analizar los tipos de salidas que tengo asociado a cada estado, ¿sí? Que es lo que yo hice en este modelo. Solamente analicé qué tipo de salidas estaban asociadas a cada estado, y en eso me basé, ¿verdad?, para decir, bueno, un modelo equivalente de Moore tendría 6 estados como mínimo. ¿Se entendió la respuesta? Sí, profe. Bien. Igualmente, para entender esto, les recomiendo volver a ver la teoría, el videíto que hablaba de cómo pasar de un modelo al otro, ¿no? Y sobre todo ver, creo que el profesor le sube también los apuntes, ¿verdad?, de la teoría, el PDF, quiero decir, para poder entender un modelo a otro. Bien, la tarea grupal, chicos, ya está habilitada y vamos a pasar, no tuve tiempo de desarrollarla al máximo. Este de pasar de modelo a otro es en el 13 o en el 14. En el 13, 14 es esta clase, la práctica. Sí. En el 13. Hay unos cuantos videos ahí. Sí, ya lo he visto todo.
Hay uno que no lo... Hay que reverlo, hay varios videos. Bueno, a mí no me gusta trabajar con JFlap, no sé si se han dado cuenta, pero bueno, está todo trabajado con JFlap y explicado ahí, ¿verdad? Con JFlap. Bueno, vamos a aumentar un poquito el zoom acá. La tarea grupal, que ya la pueden bajar, ¿cierto? Tiene dos MEF que tienen que hacer ustedes, no he tenido tiempo de hacer todo, y una para analizar, así que les explico rápidamente qué consiste para que tengan tiempo de hacer los modelitos. Diseñar y simular, dice con JFlap, una MEF que reciba como entrada una secuencia de dígitos decimales y genere como salida el módulo 5 de la suma parcial de los dígitos que van entrando. Entonces, ustedes tienen un modelito donde van a entrar dígitos, ¿sí? Cualquiera, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 6, cualquier dígito, ¿sí? Van a entrar al modelo y ustedes tienen que ir sumando, ¿verdad? Supongamos que entró el 0, va a haber un estado inicial, el Q0, y van sumando las cifras que entran, ¿no? Van sumando. Entra un 1, entonces ahora tengo un 1. Si a eso le aplico módulo 5, ¿cuánto me va a dar el resto? Hola. Hola. ¿Hay alguien aquí? Sí, profe. Bueno, yo no sé si no entienden nada de lo que digo o están haciendo otra cosa, porque me parece que tengo 2 o 3 alumnos nada más lo que contestan. ¿Y el resto? Eso ¿Entiende del algo o módulo no? es muy... A mí ¿Cómo? ¿Perdón? El módulo este me confunde mucho cuando si tengo el módulo... Ah, la función módulo. Bueno, a ver, la función módulo, chicos, la función módulo me devuelve el resto de dividir un número, ¿cierto? La función módulo. Si yo tengo cualquier número dividido en 5, ¿cuáles son los posibles restos? Sabiendo que el resto, recuerden eso de matemática discreta también, aunque no me acuerdo si hemos visto eso en la unidad el año pasado, creo que no hemos tenido tiempo. Cuando yo divido en 5, los posibles restos son que me dé exacto, o sea, resto 0, que me sobre 1, que me sobre 2, que me sobre 3 o que me sobre 4. O sea, los posibles restos son de 0 a 4. No me puede dar una división en 5, un resto 5, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces los restos siempre van a ser menor al módulo que me están pidiendo. ¿Cuánto menor? Todos los menores al módulo que me piden. Como acá me piden módulo 5, los posibles restos, chicos, de dividir en 5 son 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, yo prefiero asociar, en este caso, el modelito, a ver si... a una máquina... No, ya, demasiado chiquito. Ahí. A una máquina de Moore, donde cada estado esté asociado a una salida. ¿Ah? Q0 estaría asociado a la salida 0, o sea, resto 0. Q1 a la salida 1, Q2 a la salida 2, y así sucesivamente voy a tener 5 estados, porque cada uno va a estar asociado a un resto. Resto 0, resto 1, resto 2, resto 3, resto 4. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, Bien. profe. Como me dice que yo tengo que ir sumando los números que van entrando, ¿qué pasa si yo estoy en, justo termino de dividir o lo que fuera, estoy acá en el estado Q0 y estoy con resto 0? ¿Qué pasa si entra un 0 y lo divido en 5? ¿Cuál va a ser el resto? 5. No. No, perdón. Claro. Entra un 0 y lo divido en 5, Claro, no hay nada para... El resto va a claro, seguir siendo 0. ¿Ah? Bien. Y si estoy ahí en Q0 y entra un 5 y lo divido en 5, ¿cuál va a ser el resto? Cero. Cero también. 0. El resto va a ser 0, ¿cierto? Sí. Bien, si estoy parada ahí en Q0 de nuevo, estoy ahí, y entra un 1, 0 más 1, 1. 1, ¿cierto? 1 dividido en 5, ¿cuál va a ser el resto? 1 dividido en 5. A ver, voy a tener que hacer la Va a división. ser che. de 1, profe. Gracias. Ahí tengo 1
¿sí? Dividido, acá voy a poner 5. Ahí. Bueno, está complicado esto, che, anda haciendo así. Y de nuevo aquí. Pero parece que no estamos viendo la división. Ahí está la división, ¿cierto? 1 dividido en 5, pues no acá. Tiene que ir más abajo. Si divido 1 en 5, pues la división me da 0. 0 por 5 es 0, ¿verdad? Al 1 me queda 1, ¿sí o no? El resto es 1. Bueno, se fue para cualquier lado, pero es aquí. Está complicado hacerlo con el editor este, voy a tener que hacer con dibujito. Bueno, para que no pierdamos tanto tiempo, quiero saber si se entendió la división, si no la hago con símbolos, porque con esto me está complicando la vida. ¿Se entendió la división o no? Sí, Si no profe. lo hago. Sí, profe. Ahora sí. ¿Sí? Ah, bueno, ok. Si yo tomo el 1 y lo divido en 5, pues el cociente, el resultado de la división me da 0, pero el resto me da 1, ¿sí? Si yo estoy parada acá en Q0 y entra un 6, 6 dividido en 5, ¿cuánto es? 1. Y el resto es 1. 1, ¿sí? Entonces, en ambos casos, sea que lea un 1 o sea que lea un 6, estando en Q0, voy a pasar al estado Q1, cuya salida es 1, o sea, módulo, resto 1, que eso es lo que me devuelve el módulo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, sí. Vuelvo a quedarme acá en Q0. Si estoy en Q0 y entra un 2, yo tengo, por ejemplo, 2 dividido en 5, ¿cuánto da? 2, el resto. El resto me da 2, ¿sí? El cociente 0 y el resto 2. Por lo tanto, estando en Q0, si entra un 2, voy a pasar a Q2. Q2 está asociado, ¿verdad? A la salida 2, o sea, resto 2. Lo mismo va a pasar si entra un 7. 7 dividido en 5, ¿verdad? Es 1 y el resto es 2, o sea que voy a pasar a este estado Q2. Si estoy acá en Q0 y entra un 3 o un 8, ¿sí? ¿A qué estado voy a pasar? A Q3. ¿Por qué? Porque 3 dividido en 5 es de 0 y el resto 3. 8 dividido en 5 es de 1 y el resto 3. Por eso paso a Q3. ¿Me siguen? ¿Me Sí. siguen Sí. o no? Sí, 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 sí. perfecto. Si estoy en Q0 y entra un 4 o un 9, ¿qué va a pasar? Tiene Pues el resto 4 4. dividido en 5, ¿verdad? 4 dividido en 5 es 0 y el resto es 4. 9 dividido en 5 es de 1 y el resto es 4, entonces me paso a Q4. Pues eso tengo que hacer, el mismo análisis que acabo de hacer para Q0, tengo que hacer para cada uno, disculpen, para cada uno de los estados. Si yo ahora estoy en Q1, ¿sí? Estoy en Q1, o había leído un 1 y me pasé a Q1, ¿cierto? Y ahora entra un 0 o un 5, pues 1 más 0, 1 más 0 es 1, dividido en 5, el cociente es 0 y el resto es 1, ¿sí? 1 más 5, porque tiene, acá dice suma parcial de los dígitos que van entrando, ¿sí? 1 más 5 es 6, 6 dividido en 5 De 1 es 1 y el resto sigue siendo 1. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Si estoy en 1 y entra un 2 o un 7, 1 más 2 me da 3, ¿o no? 1 más 2, 3. 3 dividido en 5 me da 0 y el resto 3. Si estoy en 1 y entra un 7, 1 más 7 es 8. 8 dividido en 5 me da 1 y el resto me da 3. ¿Van viendo la lógica o no? Sí, perfecto. Sí. Bueno, con esa idea ustedes me tienen que crear la máquina, ¿sí? Bueno, ya prácticamente se la estoy dando. La podrían hacer como tabla, pero acá el profesor dice con JFLAG. O sea, ya tienen la idea, ya saben que son estos 5 estados y tienen que crear todas estas transiciones. Esto está súper incompleto. Yo completo lo hice al estado 0 y al estado 1, ustedes deberían terminarlo, ¿sí? Vamos al segundo modelo. Este está basado en el segundo video, creo, de la práctica de hoy, solo que el video estaba simplificado, ¿no? Este es como más fácil.
Diseñar y simular en JFlap una máquina expendedora que ofrezca 3 productos distintos y cuyos precios son 50, 80 y 90. El del video dice que cuando llega al precio, ¿verdad? Cuando llega al precio, y creo que era un solo producto además, cuando llega al precio directamente le entrega el producto y listo. Bueno, acá no. Acá puede ser que llegue al precio, pero no te entrega el producto, ¿sí? ¿Qué hay? Bueno, estos son los precios, 50, 80 y 90, ¿no? Respectivamente. La máquina admite billetes. Todos los billetes que la máquina admite son las entradas, ¿no? Todos los billetes que la máquina admite son las entradas. Admite billetes de 10, de 20, de 50 y de 100. Y rechaza los billetes cuando el monto supera los 100. Qué bueno, porque si no sería una máquina infinita. Bueno, o sea que llega a 100, acumula los billetes, llega a 100 y listo, no recibe ni un billete más. Ahí se tienen que decidir ustedes qué producto van a comprar o si quieren que les devuelva la plata. Dice acá, tiene un botón para cada uno de los productos. Vamos a hacer de cuenta que los productos se llaman P1, P2 y P3. ¿Ah? O quieren ponerle nombre, le ponen nombre, chupetín, alfajor y gaseosa, como quieran. Y otro para cancelar o solicitar el vuelto. Este botón es el mismo, el que es para cancelar o solicitar el vuelto es el mismo botón. Entonces, entra plata y entra botones. Entran 4 botones. Uno para seleccionar el producto 1, para seleccionar el producto 2, el producto 3, y o que me dé el vuelto o se cancele la operación, ¿sí? Las salidas que pueden ser, bueno, que te dé el producto, ¿sí? O que te dé los vueltos. Todos los vueltos que hay es el acumulado que uno va poniendo de plata, ¿no? O sea, has puesto 10 pesos, te has arrepentido, te devuelve los 10. Has puesto 20 pesos, te has arrepentido, te devuelve 20. Has puesto 30, 40, etcétera, has puesto todos estos pesos, te has arrepentido y te devuelve esos pesos, ¿sí? Y los estados que serían, basándonos en el modelo que está en el video de hoy, ¿sí? Los estados serían los pesos acumulados de dinero que ustedes van poniendo en la máquina, ¿no? Entonces, si no han puesto ningún pesito, pues el estado inicial sería el Q0. Si han puesto 10 pesitos, el Q10. Si han puesto 20 o van acumulando 20, sería el Q20, ¿sí? El Q30, el Q40, o sea, todos los pesos acumulados, ¿verdad? De la plata que ustedes van poniendo. Por suerte, la máquina, cuando llega a los 100 pesos, ¿sí? El Q100 sería su último estado, porque la próxima vez que metan un billete, ¿qué va a hacer la máquina? ¿Qué dice acá? Rechaza los billetes cuando el monto supera, o sea, ya no puedo poner más billete una vez llegado a 100. Tengo que elegir ahí el producto. Entonces, los estados van a ser desde Q0 hasta Q100, ¿sí? Y las entradas van a ser los tipos de billetes que ustedes puedan poner en la máquina, los botones que puedan presionar, que son 4, ¿sí? Y bueno, en base a lo que van poniendo de entrada y el estado en el que están, ¿sí? Tienen que ver cómo va a transicionar el modelo. Este no he tenido tiempo de hacerlo, pero si lo tuvieran que hacer como una tabla, y bueno, estas son las entradas, ¿sí? Estas son todas las posibles salidas, y lo que tengo que ver es cómo transiciono cada vez que entra algún billete, ¿no? ¿Se entiende el modelo? Sí. Bien. El único tema, dice JFlap, este es un problema, porque con JFlap se hace medio larguito, ¿sí? En cambio, si me hacen una tabla nomás, sería como más rápido, ¿no? Una tabla, y yo qué modelo haría acá, yo haría una mili. Bueno, da igual, mili o mur da igual acá, pero haría una mili, ¿sí? Una mili haría porque sería más fácil saber a qué estado, capaz que necesite más estado para una mur. Hagan una máquina de mili, pueden hacer una tabla, chicos, que sea más rápido en vez de JFlap, y bueno, después, o si lo hacen como tabla y después lo pasan en la JFlap, igual. El último, Profe, bien profe. fácil. Señor, escucho. O sea, en el punto 2 hacemos una tabla y si nos da el tiempo hacemos el JFlap.
Es lo que yo sugiero, porque es larguita, digamos, la tabla, y JFlap necesita que vos tengas bien preciso el modelo en la cabeza para saber para dónde vas a poner las transiciones. En Claro. cambio, si lo pones en la tabla, si la pensás en la tabla, después ya más rápido lo puedes pasar JFlap. ¿Me Ok. entendés? Sí, En sí. este caso es mejor tabla que JFlap. En este caso. Ok, gracias. En este otro caso, dice así, para la siguiente MEF, ya me dan la MEF, tiene 3 estados, Q0, Q1, Q2. ¿Cuáles son los alfabetos de entrada y salida? ¿Qué les parece? ¿Dónde está representado el alfabeto de entrada y dónde el de salida? En las transiciones de entrada. Bien. ¿Y cuál sería entonces? ¿Cuántos símbolos tengo en las transiciones? 2, 1 y 0. 2 nada más. Listo. ¿Y las salidas en este caso están asociadas a quién? ¿Qué modelito es este que tiene acá el numerito así puesto a la par del... ¿Ah? De Moore. El de Moore. Este es el modelo de Moore. O sea que acá cada estado está asociado a una salida. ¿Cuántas salidas tienen? 3. Ahí está la vista, ¿cierto? ¿Qué más me dice? Realizar la tabla de transiciones. Bueno, pasarlo esto a tabla. Determinar qué representa la secuencia de salida con respecto a la secuencia de entrada. Bueno, la secuencia de entrada evidentemente son unos y ceros. ¿Ah? Y puede ser que lo sume o vaya acumulando esos 1 y 0. Y las salidas, una pista que les doy, es que es lo mismo que venimos analizando, ¿verdad? En clases teóricas y clases prácticas. Eso se los dejo ya para pensar ustedes, pero tengo 3 salidas, 0, 1 y 2. Podría ser un qué. Se los dejo pensando, pero es fácil, digamos, está asociado tanto al ejemplo de teoría, como al ejemplo de la práctica, como al práctico este de trabajo grupal, ¿ah? A uno de los modelos que nosotros hemos visto, así que a eso se los dejo pensando, ¿sí? Listo, gente, empezamos mano a la obra. A ver, ¿cómo hago para entrar a la...? No sé por qué esto me saca de... Acá estamos. Empezamos la práctica. Bueno, de clase nos quedan 15 minutos nada más, pero después ya saben que tienen ustedes una hora extra. Yo no tomaría toda la hora. Ah, perdón, antes que se vaya todo el mundo me pone el presente acá, por favor, en el chat. Todo el mundo me pone presente, por favor. Gracias. Compartir, no. Vamos a las secciones, sección de grupo. Otra cosita, necesito reasignar grupos, ¿sí? Así que quiero que vayan pensando, ¿verdad? Si, mejor dicho, necesito que me confirmen, tienen una semana para pensarlo, necesito que me confirmen si sus grupos siguen enteros, ¿verdad? Y si no, ya la semana que viene en horario de clase los voy a reasignar a nuevos grupos, aquellos que se le hayan ido los compañeros, que ya no vengan más, etcétera, etcétera. A los grupos que digan, nos falta un integrante, puede mandar otro, etcétera. Todo eso lo van pensando durante la semana, y la semana que viene en clases hago reasignación, pero para eso tienen que saber ustedes si sus compañeros siguen viniendo o no. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Ya están iniciadas todas las sesiones de grupo. Vayan entrando a la sala, si alguien necesita ayuda para entrar.